El Evangelio siempre tiene dos caras de una moneda. La primera es la centralidad de la muerte de San Cristo. Leí un libro que a mí me apasionó bastante hace algunos años atrás y que Juan Macay lo escribió, ¿no es cierto? El otro Cristo español. Y decía, el otro Cristo español. Y decía, ¿cuál es el otro Cristo? Claro, es el Cristo español. No es el Cristo de la Biblia. Y el Cristo español es el que afecta la concepción de Cristo en Latinoamérica. Porque cuando vinieron los conquistadores, vinieron con ese Cristo español, ¿no? Y vinieron con ese Cristo sangrante, el Cristo crucificado, el Cristo debilitado, ¿no? De hecho, tenemos dos personas oficiales de las Fuerzas Armadas. No le tienen a Cristo como el patrón de las Fuerzas Armadas, le tienen a la Virgen, Virgen de las Mercedes. ¿Por qué? Porque la Virgen es una figura batalladora, valiente. Es la que tiene en sus brazos a Jesús crucificado. Entonces, no tenían la conciencia de ese Cristo bíblico. El Cristo que hoy está resucitado y que es base de esta predicación hoy día. Sí, nos quedamos con el Cristo maniatado, crucificado, sufriente. Y mientras más adelante del Cristo, o sea, más drama, ¿no? Mejor todavía. Bueno, era un comentario, cerramos el comentario. Seguimos adelante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver ahora? Semana pasada hablamos de la centralidad de la muerte, pero no de esa conciencia de la imagen que queda perenne en nuestra mente, de un Dios pobrecito, ¿no? No. Es el Cristo que muere, porque el mensaje central del Evangelio es la muerte. Pero es una muerte a algo. Es la muerte de la muerte. ¿Sí? En la conciencia bíblica decimos que la paga del pecado es muerte. Es decir, el resultado del pecado es muerte. Y de hecho es la sentencia que Dios le dio a Adán y Eva, ¿no? Se pueden comer todos los árboles del paraíso. Y el árbol, el fruto, se convierte en un símbolo de algo. Algo que satisface. Decía, pero de este árbol no. Porque Adán y Eva fueron probados. Y la serpiente le dice, seréis como dioses. Y Eva cae primero y luego Adán. Y claro, el culpable es Adán porque él tiene la autoridad. Y no es que se convirtieron en dioses, sino que murieron. Y todos los demás que hemos nacido de Adán y Eva morimos. Y morimos físicamente, pero también morimos en el espíritu, ¿no? Y desde ahí en adelante, el ser humano tiene una incapacidad de poder tener vida por sí mismo, ¿no? El pecado nos dio la muerte. Y el pecado corrompió toda nuestra imagen en la cual nosotros fuimos creados. La santidad, la justicia, la verdad se corrompieron. Y la pregunta fácil para decirles a ustedes, ¿quién de ustedes se considera sumamente verdadero en forma perfecta? ¿O justo en forma perfecta? ¿O perfecto delante de Dios? ¿Por qué? Porque tenemos ese rastro de pecado. ¿Sí? Es en Jesucristo, en la centralidad de la muerte de Jesucristo, que Él paga por nosotros nuestro pecado, espiritualmente y físicamente. Es la realidad de la historia. Y cuando nosotros recibimos, ¿cierto?, la justicia de Él por medio de su muerte, tenemos paz para con Dios. Yo les decía la semana pasada, solo para resumir, como cristianos, ¿no?, estamos muertos con Cristo ante Dios. Y también implica que hemos de morir cada día. ¿Y muertos a qué? A la muerte. ¿Sí? Estamos muertos a la muerte. Es decir, la pasada manera de vivir que nos conllevaba a una vida de pecado y a una práctica de pecado y a una cultura de pecado porque cultivamos el pecado y recibimos el fruto del pecado que es la muerte. Pregunta. ¿Esto es una realidad de nuestra vida? Sí. ¿Cuántos de ustedes han derramado lágrimas por algo? Las lágrimas son los rastros de la muerte en nuestra vida, de sufrimiento. La lucha interna que nosotros tenemos.
Cristo viene a romper con eso. ¿Sí? También decíamos que la muerte de Cristo también implica una muerte para nosotros. Una muerte al yo personal, ese yo pecaminoso, errado, controvertido. Morimos a él. Por lo tanto, debemos negarnos. Es una realidad. No deseamos ser ya más como Dios y no envidiamos el prójimo. Morimos tanto para con Dios como para con el prójimo. Es una muerte de Dios personal. Y esto implica crucificar nuestra carne en la cruz de Cristo. Así que nosotros fuimos juntamente con Él crucificados. La cruz es una de las formas de sufrimiento, de tortura. En este caso hemos crucificado nuestro cuerpo. Es decir, todo lo que deseamos en nuestro cuerpo en esa cruz. Ser cristiano, hermanos, es difícil. Claro, eso es lo que estoy tratando de predicar. La muerte a la resurrección. Y la muerte es dura, porque el mundo y nosotros no queremos negarnos, sino que queremos ser el centro del universo. El centro del Evangelio está en la misma muerte. Y Cristo, para morir, nació. Y desde el comienzo de las Escrituras vemos esa representación. Tuvo que morir. Ahora, nuestra fe es relacional, no es una fe abstracta, es una fe concreta. Si Cristo murió, nosotros también morimos. Nos relacionamos a Cristo, anulamos a Cristo y tenemos este patrón en nuestra vida. Morimos juntamente con Cristo. Y si queremos experimentar algo de la realidad de la vida cristiana, debemos tomar nuestra cruz cada día. La cruz de Cristo debe ser una realidad. ¿Sí? Cuando entendemos eso, en medio de este punto negativo, tenemos esperanza. Contrariamente a lo que era negativo, tuve esperanza la semana pasada. Es que no. La vida cristiana no es una vida endeble. Como dice el Evangelio, es para valientes. Solo los valientes arrebatan este reino de Dios, este Evangelio. Porque uno se niega a sí mismo. Y por la fe nos da el entendimiento de que eso es lo más correcto que debemos hacer. Hoy consideraremos otro aspecto de la fe verdadera. El aspecto positivo, que es muy importante. Y sin este aspecto positivo, no tendríamos una verdadera espiritualidad. ¿Sí? Vamos a ver. La pregunta que yo planteo es aquí, ¿cómo fue la resurrección de Cristo? Y aquí, en este punto, para contestar esta pregunta, he tenido la ayuda de un gran amigo mío, Francis Schaeffer. Son amigos porque uno les lee por años, ¿no es cierto? Quisiera caminar con ellos. Francis Schaeffer me ayuda en el entendimiento de esta realidad de la resurrección. La pregunta que ustedes deben tener latente en su mente, ¿cómo fue la resurrección de Cristo? ¿Qué implica para mí esta resurrección? Vamos a hacer un recorrido. No se preocupen por los textos bíblicos, que son muchos. Los voy a mencionar en la predica, ¿cierto? Dice así, ¿no? Vamos a partir de lo que Pablo nos dice en Romanos 6:4. Romanos 6:4. Dice, por lo tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte. ¿Correcto? A fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros seremos una nueva vida. ¿No? El énfasis de aquí no es el anterior que prediqué la semana pasada, sino es la segunda parte. ¿No? A fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros seremos una nueva vida. ¿No? ¿Qué es lo que nos está dando la palabra de Dios aquí? ¿No? Sí, estamos muertos y sepultados, pero hay un propósito en esta muerte. ¿Sí? Para que se demos nueva vida. Y esto lo hacemos de manera consciente, con nuestra propia elección. Porque Dios nos ha hecho nacer de nuevo y ha restaurado nuestra voluntad de elegir espiritualmente. ¿Sí? La fe reformada no es una fe
atontada, ¿no es cierto?, o acondicionada. Tiene una estructura muy fuerte. Es una fe razonable. Entiende que antes de Cristo la persona está muerta. Por lo tanto, el ejercicio de su voluntad no es plausible con lo que exige la verdad de Dios. Es imposible, de hecho, que una persona pueda elegir a Dios por sí misma, porque no tiene la perfección de Dios mismo, y además está muerta. Una persona enferma puede hacer algo. Una persona muerta no puede hacer nada. Si el pecado no solo es una enfermedad, es muerte. Pero cuando la persona adquiere la vida de Dios, la regeneración de Dios, claro, tiene la facultad para elegir. Porque Dios le ha quitado no solamente la venda de los ojos, le ha dado vida. Vida. Le ha hecho nacer de nuevo. Así también recordemos una muestra anticipada, ¿no es cierto?, de esta resurrección. Vamos a ir en este recorrido, ¿no? Quiero que ustedes vayan conmigo. Y los que están escuchando también, piensen en esto. Dios nos ha restaurado, pero porque nos dio vida. Vamos a ir en el pasado, con la persona que tiene el mensaje más poderoso del Evangelio, Jesucristo. ¿No? Antes de que sea entregado en la cruz, Él va a un monte y está con algunos de sus discípulos, creo que 3 de ellos. Y van a ese monte de la transfiguración. Y en una noche se encuentra Jesucristo y de pronto, ¿qué es lo que pasa? Es inundado de una luz en la cual sus vestiduras se vuelven blancas, purísimas, llenas de luz. Y se encuentra ahí Moisés y Elías para conversar con Jesús acerca de la muerte que iba a tener. ¿Sí? Este es un anticipo de la gloria de Dios, que sus discípulos se encuentran. Y créanme, hermanos, como la fe cristiana no es una fe mística, o sea, no es una fe que uno tiene que teletransportarse o, no sé, a veces renunciar al yo y dispararse a otra dimensión, ¿no? La fe cristiana no es así. A veces pensamos que es así, y a veces las personas nos dicen que es así. No es mágica, no es mística, es bien concreta. ¿Saben qué pasa en la montaña? Esto está en Lucas 9. Ustedes lo pueden revisar más bien. 9:29, luego 24 en adelante. Pero miren lo que dice en la transfiguración. Dice, mientras oraba, o sea, Jesús, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. ¿Dónde estaban los discípulos? Se habían ido a otro mundo, como saben decir, el mundo metafísico. Todo es físico, después es metafísico. No hay nada. Hay una realidad. Hay una realidad en el tiempo y en el espacio. ¿Dónde están los discípulos? En la montaña. Concretamente. El reloj no se paró. No es como en las películas que uno se transporta a otro universo. Hay una realidad ahí. Claro, los discípulos se atontan. Dicen, vamos a hacer una cabaña, una para ti, otra para él. No saben qué hacer, no saben cómo reaccionar. Si ustedes siguen leyendo la escritura en Lucas 9, ¿saben qué pasa? Dice que bajaron la montaña el siguiente día. O sea, hay un lugar específico, hay un tiempo específico, la experiencia estuvo en la realidad, ellos bajaron en la montaña y se relacionaron con la vida. Y siempre es así. Este anticipo de la resurrección nos dio el entendimiento de que Jesucristo se revela a sus discípulos después de la resurrección en situaciones concretas, en un tiempo específico y en una relación específica. Sí, luego cuando resucitó, todos los discípulos ahí hechos pedazos con esa afrenta de la cruz, que es una tortura terrible, en el tiempo, ¿no? Real. En el tiempo real, había 2 de los discípulos que salen de Jerusalén que ya no quieren saber nada, y van camino a Emaús, y en el camino van caminando, y
ya un tercero viene en el camino, comienza a hablar con ellos. Cristo resucitado, Jesús no le reconoce. Un espíritu en el día, caminando con ellos en un camino específico, el camino a Emaús. Se sientan a comer. Él parte el pan, les da el vino. Y ahí los ojos de ellos se les abren y entienden que es Jesucristo y que ese Jesucristo resucitado desaparece. Y entre ellos conversan y dicen, no había con nosotros del corazón cuando nos hablaba las Escrituras. Y estando con ellos, les dice la mesa, ¿no es cierto? ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Les hace razonar. Sí, la cruz era necesaria, pero era necesaria para que entre en su gloria. Un tiempo real. Jesucristo no era un fantasma, ¿no es cierto? Se sienta con ellos, parte el pan, a veces comió el pan y tomó el vino. No, bueno, no tomó el vino, porque la palabra de Dios dice que no tomará el vino hasta que él regrese. Luego, ya en Jerusalén, se presenta en un lugar y tiempo específico, el día domingo, ¿no? Vamos a ver lo que nos dicen las Escrituras aquí. Esto está, hermanos, en Juan 20, el verso 19, y también los versos 24 y 28. Déjenme leerles para que ustedes se conecten con esto, ¿no es cierto? Y en Jerusalén dice, al atardecer, Juan 20, 19, de aquel primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Día domingo, ¿cierto? Hoy es el primer día de la semana. Nosotros pensamos que es el lunes, pero en realidad es el domingo, porque comienza el día del Señor, donde se marca la semana para nosotros entregar la gloria a Dios. Es el primer día de la semana, el domingo. Al atardecer, ¿se dan cuenta? Nosotros no vivimos una fe mística, es una fe de introspección y nos vamos a la quinta dimensión. Y otros se van a la séptima dimensión, lo que sea, no hay tal. Están ahí. Y si estaban reunidos los hijos a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús, y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Es como que ellos con miedo, Cristo ha muerto, y de pronto se presenta en medio de ellos y dice, paz a vosotros. Y todos con una carne de gallina, así nos le ven a Jesucristo ahí. Ellos le vieron en la cruz, de pronto le ven en medio de ellos resucitado. ¿Sí? En un espacio real, en un tiempo real. Ellos estaban, no sé, anonadados, impresionados, asustados. Dice que hubo incredulidad en algunos de ellos. Pasó el tiempo y luego viene Tomás. En el verso 24 del mismo capítulo 20 de Juan. Si Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando Jesús llegó. O sea, se perdió esa experiencia, ¿no es cierto? Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Vean que hay un diálogo real. Es como cuando, por ejemplo, hoy día le digo a Gustavo, te digo, qué gusto verte, o sea, no te había visto en 2 semanas. Es una realidad, ¿no? Así vino con Jesús, le vimos al Señor. Y Tomás dice, miren, no vea, mientras yo no vea la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas, y mi mano en su costado, no creo. ¿Sí? Es como muchos de nosotros relacionamos la fe en términos sensoriales y en términos físicos. La fe cristiana no es una fe por vista, es una fe que se adquiere desde dentro, el Espíritu. Pero como la resurrección es tan importante, miren lo que pasa aquí. Una semana más tarde, de transcurrir una semana, al siguiente domingo, parece que los discípulos se reunían el primer día de la semana porque es el día de la resurrección. Tal como hacemos ahora los creyentes, nos
nos reunimos porque tenemos un Cristo resucitado, un Dios verdadero resucitado. Pues ahí se reúnen esos también. Dice, y estaban de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Esta vez no se perdió Tomás. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de eso los saludó. Es decir, vuelve a repetir lo que pasó, ¿no? Audiblemente. Y dice, la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, es como decirle de chorito, ¿querías probarme? Y estoy. Pobre Tomás. Le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí. Mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. La resurrección real de Jesucristo. ¿Y saben qué dice Tomás? Señor mío, Dios mío. ¡Qué momento, hermanos! La resurrección del Señor Jesucristo no es una idea abstracta. La resurrección del Señor Jesucristo no es una idea mística. No se realiza por los chants, ¿no es cierto? Oh, nada de eso. Es una realidad. ¿Qué momento? La realidad de la resurrección llega a los apóstoles y llega a Tomás de una forma en que él mismo tiene que tocar, palpar, sentir. Es un cuerpo. Pon tu dedo aquí. El quebranto que habrá tenido Tomás, por eso no dice, Señor mío, Dios mío, si estoy delante de Dios Todopoderoso que resucita. ¿Sí? ¿Por qué la Escritura nos da estos hechos que nosotros debemos analizar en forma completa? Porque la resurrección, que sí es un concepto que debemos entender, es una realidad concreta, real. Es un cuerpo glorificado, pero real. Jesús estuvo en un lugar específico, en un tiempo específico, con un cuerpo real y con un lenguaje real, porque se comunica con los apóstoles. Ese Dios resucitado está en medio de nosotros hoy día. Señor resucitado está en medio de su pueblo. Nosotros que somos su iglesia nos tienen sus manos poderosas. ¿Cómo sabemos eso? Por Apocalipsis. Es maravilloso. Bueno, permítanme seguir adelante. Vamos al libro de los Hechos, y el libro de los Hechos nos dice, en el capítulo 1 al 3, dice, después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. ¿Sí? ¿Qué crees? No sé qué pasa. Dígame nomás esa cosa así. Me Todos distrae. van a preguntar, ¿qué será eso? Luego de la resurrección hubo una ascensión. Los teólogos liberales pueden aceptar que Cristo resucitó, pero que jamás el cuerpo del Señor Jesucristo asciende al cielo. Ascendió al cielo porque es Dios. Se asciende al cielo, pero este Cristo resucitado que ascendió al cielo vuelve a presentarse. En el libro de los Hechos lo encontramos en el capítulo 9. En el camino de Emaús, cuando Pablo, furioso y agitado, va en contra de los cristianos. Y otra vez miren lo que dice el texto. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Soy yo, Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad. Y allí te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Este texto se repite 2 veces más en el libro de los Hechos. Y dice que era el mediodía que caminaba Pablo. ¿No? Hay un cuadro de Rembrandt que se le ve con un caballo que se cae, no estuvo en caballo.
fue a pie, porque eso era la escritura. Sí, imagínense en el mediodía, que sea una luz más fuerte que el mediodía. Es la presencia de Jesucristo resucitado. De tal manera que Pablo se queda ciego. Sí, nomás. Esta historia se da en un tiempo real, en un lugar real, con una comunicación real. Sabemos en el libro de los Hechos, dice que el Señor Jesucristo le habló en lengua hebrea. Si la resurrección del Señor Jesucristo no solo fue en cuerpo real, en tiempo real y en un espacio real, sino que también hubo una comunicación entendible real. ¿Por qué me persigues? O sea, no seas tonto, no puedes dar bosques contra el aguijón. Miren, hermanos, en nuestra vida cristiana, a veces nosotros estamos tratando de luchar con Dios porque hacemos lo que nos da la gana. Y no nos damos cuenta que ya morimos a esa pasada manera de vivir y que ahora lo que nos pone es vivir la resurrección en Cristo. Asimismo, experimentó Juan en la isla de Patmos en el día del Señor. Él se encontró con Jesucristo resucitado y glorificado. Pobre Juan, esclavo ahí en las minas de la isla de Patmos, que isla que hoy existe todavía. Y miren lo que dice. Y fue en el día del Señor también. Dice, me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía como lana blanca, como la nieve, y de sus ojos se resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol, cuando brillaba en todo su esplendor. Al verlo caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Tengo las llaves de la muerte y del infierno. ¿Qué es esa, no es cierto? Aquí no solo vimos al Cristo que ascendió, el Cristo que se presenta a Pablo, un Cristo glorificado. El Cristo que ahora clamamos cuando oramos, que tiene pleno dominio sobre todo lo creado. Hermanos, cuando vemos la resurrección de Jesucristo, vemos una realidad histórica. No vemos un cuento. Jesucristo resucitó, así como fue muerto en la historia, resucitó en la historia. Y hoy está vivo. No es una abstracción. Tampoco es un misticismo. Es una realidad. Los cristianos no vivimos de abstracciones ni de misticismo, vivimos de realidades. El tiempo y el espacio son 2 elementos donde la creación está, donde la realidad está y donde nosotros estamos. ¿Cómo batallamos nuestra vida cristiana en la realidad de Dios, en el tiempo y en el espacio? ¿Y cómo nos acostumbramos a caminar en la vida con un Cristo resucitado que venció la muerte? Y que en esa dimensión nos da esperanza para nosotros. ¿Por qué he hecho este recorrido de la Escritura para establecer en ustedes la realidad de la resurrección? Porque tiene una implicación muy importante para nuestras vidas. ¿Qué significa para nosotros la resurrección de Cristo? ¿Qué significa para nosotros la resurrección de Cristo? Si es tan real como fue, es ahora también real, por supuesto. Y tiene implicaciones espirituales para nuestra vida. Ahora quisiera que se sitúen en Romanos, el capítulo 6. Lea los versículos del 1 al 19, porque voy a ir tomando estampas de ese texto que encontramos en la Escritura. Romanos, hermanos, Romanos, el capítulo 6, los versículos del 1 al 19. Ya estamos metidos en esto, hay que seguir adelante. ¿Sí?
Y sí, vamos a ver cuidadosamente algunos puntos, ¿no? El primero, bueno, dice Romanos capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Miren cómo contesta el texto. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido también bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Miren ustedes qué está pasando. ¿Sí? El porqué de la resurrección de Cristo establece una relación en nosotros, acaeció en historia, ocurrió en historia, murió en el espacio. Y creo que si nosotros hubiéramos estado ahí, hubiéramos cogido aunque sea una astiza de la cruz de Cristo. Cruz real. Real. Pero también la resurrección ocurrió en historia y Cristo fue glorificado. En mis años de estudio me topé con un libro de John Robinson y el texto de este libro se llamaba Honest to God, honesto con Dios o para con Dios. Es un libro que niega prácticamente estos aspectos fundamentales y concretos de la historia de la resurrección, ¿no? Y a veces nos encontramos con palabras que nos mueven el piso, ¿no? Y decía, Jesús es el Cristo cuando nosotros le proclamamos. Él está vivo y resucitado cuando nosotros le proclamamos. No se queda medio perturbado con una declaración así, porque implica que nosotros damos vida al Cristo cuando predicamos. Pero después de haber visto que la realidad de la resurrección no descansa en si yo predico a Cristo o no predico a Cristo, sino un hecho histórico y real. El Cristo resucitado está vivo, sea que yo le predique o no le predique. Va más allá del ejercicio que yo hago en la congregación, o en la conversación con otros, o en la proclamación. El Cristo resucitado es una realidad, porque fue hecho en la historia y es tan concreto y tan vivo, que no depende de que yo predique o no. Si la proclamación carismática del Evangelio, y en realidad es la manipulación de un Cristo que yo le manipulo como yo quiero, con mis condiciones ideológicas, y manipulo a Cristo. Cristo va más allá de la intervención humana. Es una realidad. Y es una realidad. Él está glorificado y está glorificado ahora. Ahora bien, nosotros, hermanos, morimos con Cristo cuando le aceptamos como nuestro Salvador. Morimos con Cristo. Si usted está enfrentando alguna situación particular en su vida, sea que luche con un pecado, o tenga una dificultad en su vida, eso es una realidad. Pero también la realidad es que a pesar de lo que usted está viviendo, pueden ser experiencias de muerte. Usted debe saber que Cristo resucitó y que ha vencido a su pecado y a su dificultad. Porque los resultados de la muerte son concretos, pero la esperanza de la resurrección de Cristo también es concreta. Y a veces olvidamos eso, hermanos. Olvidamos eso. Cuando yo llego a Cristo Jesús, llego de una manera completa. Porque Él habla a mi espíritu, a mi corazón. Y me dice, yo estoy aquí, morí por ti. Digo, Señor, yo quiero mi vida, porque esta vida que yo estoy viviendo me está llevando a la muerte. Y ahora quiero la vida. Pero cuando llegamos a ser cristianos y nacemos de nuevo, parece que nos olvidamos de eso.
Y parece que nos ahogamos por la problemática de la vida y porque no tenemos alimento espiritual. Somos tan débiles que volvemos al mundo y hacer las cosas del mundo. Debemos saber que hay un Cristo resucitado. Cristo murió por eso, pero resucitó también por eso. Hay momentos, hermanos, en que estamos embriagados de pecado y no razonamos bien. Y no renunciamos al mal y a nuestra historia, a nuestro pecado y a nuestras quejas. Y a un montón de justificaciones de nosotros mismos. ¿Saben? Cristo resucitó para que nosotros también resucitemos con Él y tengamos una nueva vida. No es excusa decir, es que eres así y ya no va a cambiar. Hay que aceptarlo. Sí hay que aceptar a las personas, pero con la esperanza de que van a ser transformados. Yo estoy sufriendo una dificultad ahora. Tengo todo en contra. El panorama que yo vivo es horrible. Pero tengo a Cristo resucitado. Él me va a levantar de lo que yo estoy viviendo ahora. ¿Sí? Él le va a levantar a usted del momento en que usted está viviendo ahora, que tal vez es un momento desagradable que Dios ha permitido, pero Cristo resucitó. Y Él le va a levantar de ese lugar donde usted está. La victoria de Cristo es la victoria de sus dificultades. Es la victoria de sus dolores. Es la victoria de sentirse defraudado y a veces aporreado por la vida. Resucitarnos con Cristo porque tenemos esperanza. Hermano o hermana, usted no es víctima de sus circunstancias. El Señor tiene pleno dominio sobre las circunstancias. Usted ha resucitado juntamente con Él y usted tiene esperanza. Y tal vez esté sufriendo por un poco de tiempo, pero Él mismo le va a fortalecer, le va a restablecer, le va a establecer, porque el poder de Dios, el poder de su resurrección actúa en usted. Hermanos, yo lucho también en mi vida. Tengo un montón de cosas que no están bien conectadas y que me hacen sentir con desesperanza. Digo, Señor, ya molesté conmigo. Tú también resucitaste, dame vida. Tú, Señor, estás orando delante del Padre y intercedes por mí constantemente. Por favor, sostén mi familia. Señor, no tengo seguro, pero tú eres mi mejor seguro, sáname. Señor, tengo que enfrentar esta situación, esta dificultad. Ayúdame. Tú interveniste en la historia. Tú eres tu resurrección, yo creo en ti. No, hay que ser valientes para vivir la resurrección. Porque es concreta, es real. No tenemos que meter el dedo en los huecos de la cruz como hizo Tomás. Él resucitó. Y Él sostiene a su iglesia en sus manos poderosas. Miren, hermanos, cuando Cristo murió, nosotros tenemos paz para con Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no, hay dolores que son feos, hermanos. A veces cuando no tenemos plata es temporal. Hay momentos en que tenemos, hay momentos en que no tenemos. Pero cuando las cosas se vuelven personales, relacionales, cuando hay problemas en la familia, cuando hay dificultades con un padre, una madre, un hijo, una hija, un hermano, una hermana, un esposo, una esposa. Yo he escuchado a las personas que saben, Richard, yo quisiera relatir, quisiera morirme. Ya no tengo ganas ni siquiera de trabajar ni de hablar, yo no quiero hacer nada. Siento angustiada y quiero morirme. ¿Saben por qué dicen eso? Están experimentando la muerte. Y yo así, bueno, ya. Cálmese, tranquilita, respire un poco, ya sé que está sufriendo. Usted sabe que Cristo resucitó, ¿no es cierto? Sabe que venció la muerte, ¿verdad? Es el mismo que va a vencer su dificultad ahora. No sea cobarde.
tranquilo. El Señor resucitó. Va a venir a visitarle a usted. Él le va a fortalecer. En medio de la dificultad, le va a proporcionar a usted esa puerta de salida para que no esté ahogada, ansiosa. Créame. Por eso Pedro dijo, echen sobre él sus preocupaciones, sus ansiedades, porque él tiene cuidado de usted. Ese es el Cristo resucitado. Es la implicación. Esa es la paz que Dios nos da a los que tenemos esperanza. Miren, hermanos, Cristo murió en historia y resucitó en historia. Y Él nos da la esperanza que necesitamos. No hay problema. En Romanos 6:5, ustedes pueden volver. Está un punto que nosotros debemos descubrir. Es el cuarto punto. Romanos 6:5. ¿Ah? Quisiera que vean, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. La palabra plantados es la imagen de la semilla que se va a la tierra y muere, y luego comienza un proceso de vida y una plantita nueva, ¿no es cierto? Si nosotros fuimos muertos con Cristo al pecar. Por eso es que luchamos en este conflicto espiritual, ya no queremos saber nada. Pecamos, pero ya no queremos saber nada. Seguimos siendo transformados en esa experiencia de vida. Pero miren aquí, dice, así también lo seremos en su resurrección. Sí. Yo no quiero que se mueran, ¿no? Pero si se mueren, qué pena. Nos hemos de ver luego, porque tenemos la resurrección. Pues. Un año atrás, la muerte de María Ritardo, prima de Noralma, me gustaba el ánimo de ella. En medio de su cáncer, tenía recubierta su cabecita, la quimioterapia y todo. Pero hablar con esa fue un desafío de vida. María, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Estaba en el hospital de Eugenio y me dijo, Richard, he visto cosas terribles. Pero las personas cuando sufren, están con esos dolores de muerte, de cáncer, a veces tienen percepciones que nosotros no tenemos, sea por el sufrimiento, sea por la experiencia, pero ven cosas. Hay un mundo espiritual que también es una realidad. He visto cosas ahí. Y ella me decía a mí, mi esperanza es en Cristo. Yo tenía la esperanza de la resurrección. Claro que murió, y murió con dolor, porque la muerte es una experiencia de dolor. Pero en su espíritu, ella tenía la conciencia de que todo su cuerpo va a volver a rehacerse en forma gloriosa. Porque la resurrección, como Cristo fue real, también nuestra resurrección es real. Miren, hermanos, en este punto de la historia de la vida, aunque mi papá los 2 últimos días tuvo la oportunidad de escuchar el Evangelio y confesó con su boca, Señor, sálvame, era suficiente, ¿no es cierto? ¿Quién puso esa fe en él? Dios. Al día siguiente murió. Dice que yo le voy a ver a él. Voy a ver. Si murió, muy pronto, Cristo resucitó y está conmigo, yo también voy a verle a él. ¿Cuántos de ustedes han experimentado la muerte de otras personas que han muerto en Cristo, hermanos? Por eso es que vencemos a la vida y vencemos a los poderes de este mundo. Tenemos un Cristo resucitado. Morimos con Él, pero resucitamos con Él. Nuestra auténtica espiritualidad depende de esa resurrección también. Tengan esperanza, hermanos. Tengan esperanza. A ver, ¿qué es lo que usted está enfrentando ahora? Mira, Señor, yo estoy enfrentando esto ahora. Tengo esta dificultad. Usted dígalo ahora al Señor Jesucristo.
Y esto me ha causado sufrimiento, me ha causado muerte. Pero también, Señor, quiero oír tu voz. Tengo esperanza en ti, tú resucitaste, eres el Cristo resucitado, glorificado, y me da confianza de que todo esto tiene un principio y un fin, y que tú venciste todo lo que yo estoy viviendo ahora. ¿Sí? ¡Qué belleza, hermanos! Miren el verso 10 y 11 del capítulo 6 de Romanos. Dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, este quinto elemento, ¿saben cuál es, hermanos? Vivir para Dios. Vivimos para Dios. Ya comunique a Cristo en el lugar que usted comunique a Cristo. Sirva a Cristo, viva a Cristo, dependa de Cristo. Porque aquel que murió al pecado, muere al mundo, vive para Dios. Sí, hay esperanza, hermanos, para ustedes. Está viviendo cuestiones difíciles, sirva a Dios. Está enfrentando cuestiones terribles, adore a Dios. Porque usted ya murió a ese mundo, está vivo para Cristo. Eso es, hermanos. Eso es. Y morimos para Cristo ahora, en este momento, y momento a momento. La experiencia de la resurrección es real, es ahora. Nuestra vocación, nuestra fe, nuestra vida presente consiste en vivir todas las cosas, estar vivos para otros y vivos para Dios. ¿Sí? Hermanos, perdonen rapidísimo. ¿Alguien les ha defraudado? Perdonen rápido. Vivimos a Cristo resucitado. Se han cansado de la vida eclesial de la iglesia. Si la iglesia es una tontería. Pero en realidad, los que somos la iglesia, somos nosotros. Es decir, nosotros somos. Sí, la iglesia perfecta existía hasta que nosotros nos insertamos en esto. Pero como tenemos a Cristo resucitado, somos transformados para vida. Damos fruto de vida. No me voy a cansar de predicar a Cristo vivo. Porque es real, no es una idea. Sí, en el mundo académico, yo creo que también me cansé de tanta vinculación, tanta vaina, tanto diagnóstico. Si hablar con los demás, la iglesia es una cosa terrible. Los pastores no estudian, no son preparados. Y me afea todo esto, hermanos. ¿Saben por qué? Porque pensamos que nosotros estamos por encima de los demás. Pero cuando alguien toca nuestro carácter moral, nuestra ética personal, nuestro servicio, no somos tan buenos, tan bien parecidos como pensamos que somos. Si no fuera por la gracia de Dios y por esa misericordia, no estaríamos nosotros. ¿Quién se puede ganar el cielo con solo palabras? Nos ganamos el cielo por la obra de Cristo en la cruz y por su resurrección, que garantiza la obra perfecta de salvación en nuestras vidas hoy y mañana y cuando resucitemos con Él. Hermanos, que Dios les bendiga y que se llenen y se abracen a este Cristo resucitado. Amén.